Un saludo a todos los moteros. Gracias a ustedes, cada día somos más. Hoy vamos a responder las preguntas más frecuentes que debemos revisar cuando tu motocicleta no enciende. Si te interesa este video, no te lo pierdas. Y comenzamos. Vamos a comenzar con la pregunta más frecuente. ¿Qué hacer cuando no tiene corriente? Por supuesto, hay muchos ya que tienen este tipo de moto, ya saben cuál es la causa, pero hay muchos nuevos que quieren saber qué sucede. Vamos a pasar la llave, nos vamos a dar cuenta, paso el run, que ahí hay electricidad. Muchas veces va rodando en el camino y se pierde la luz en todo el tablero y se apaga la moto. Como en este caso, como van a ver, que no estoy tocando ni la switchera y se va la luz. Se va el tablero, se va la corriente y se apaga la moto. Cuando se te va la corriente, lo primero que hay que revisar es el relé de arranque. Uno de los motivos es el fusible. Se puede derretir, se puede quemar y también puede dejar de hacer el contacto. Muchas veces han manipulado estos cableados que van al alternador, a la caja de fusible, al arranque, etc. Lo han manipulado tanto que tiende a perder conexión y se pierde la electricidad. En este caso puede ser rodando la moto o sin darte cuenta apagas la moto normal, la quieres encender y ya no funciona. Quiero que vean cuando coloco el fusible, se prende el tablero automáticamente, vuelve la corriente y podemos encender la moto. Otro punto importante es el otro fusible que está en la caja de fusilera, que es la de servicio, que se lo voy a mostrar. En la fusilera hay que revisar la de servicio. Cuando se va la electricidad, que no enciende la moto, tanto el fusible de relé y de arranque como el fusible de servicio, que es el número 3. Ese es el que hay que revisar, tanto el fusible como los contactos. Por eso hay que revisar tanto el de relé de arranque como el tercer fusible, el de servicio. Esa es la anomalía que presentamos cuando no hay corriente y no podamos encender la motocicleta. La otra pregunta de los suscriptores: ¿qué sucede que no funciona el start? Hay corriente, se pasa el run, pero no funciona el start. En ese caso, lo que hay es que revisar el sensor del croche, que por eso no funciona el start. Vamos a hacer la prueba, todos ya la saben. Cuando va a encender la moto hay que aplicar el croche. Eso hay que chequearlo. Puede estar sulfatado o malo, limpiar el conector, y en caso que esté deteriorado el sensor, se saca el cable y se hace un puente y automáticamente vas a encender el motor. Esa es la segunda anomalía que presenta para no poder encender la motocicleta. La otra pregunta muy frecuente: ¿qué debemos revisar cuando la moto enciende perfectamente? Pasas el run, enciende la moto, pero colocamos primera y no
arranca la moto, se apaga. Cuando sucede eso, hay que revisar lo que es el sensor de la pata. Cuando tiene la pata abajo, no va a arrancar la moto. Muchas veces la pata queda mal puesta y no aplica el sensor y la moto se apaga en primera. Cuando pasa esos casos, hay que revisar si está bien cuando la pata está subida, si está aplicando o no, y revisar el conector o el sensor. Cuando se daña el sensor, la moto no va a arrancar en primera, o en segunda o en tercera, pero no va a arrancar. Así que esa es otra anomalía que hay que revisar cuando la moto enciende, pero no arranca en primera. Hay que revisar el sensor de la pata. Puede ser que esté sucio, puede ser que el conector esté desconectado, el cable. Hay que hacer esos chequeos. Esa es otra anomalía que sucede muy frecuentemente y los suscriptores me preguntan mucho sobre ese caso. Hay que ver el sensor de la pata. Bueno, muchos suscriptores me han preguntado, he revisado los fusibles y están correctamente bien. He revisado el relé de arranque y está perfectamente. Y la moto no enciende. Muchas veces hay que revisar lo que son los relés, que muchas veces se tienden a pegar o dañar. Cuando es por inyección, vamos a revisar el tercer relé. Este relé debe sonar cuando pasas el switch. Este relé suena, se activa la bomba y si ves que este relé no funciona, puedes invertirlo por uno de estos para probar si ese relé dañado, el que activa la bomba. Esto activa los inyectores. Así que en casos como ese, puedes intercambiar lo que son el relé de luz baja y de luz alta. Intercambia estos relés y haces la prueba a ver si uno de esos son los que están dañados. Así que si tienes ese problema, intercambia los relés después de haber revisado todos los fusibles y los intercambia y haces la prueba. Y debería de funcionar. Y después reemplazar el relé que se encuentra dañado. Bueno chicos, les quería hablar sobre un punto importante que es cuando no tienes chispas en las bobinas. Hay que revisar el sensor del cigüeñal. Hay casos que son muy pocos, que cuando calienta el motor se apaga y lo hace continuamente. Porque el sensor del cigüeñal, cuando está en temperatura alta, hace el corte de corriente. Para hacer ese chequeo, le colocamos agua mientras que está encendida y probamos si no hace el corte de chispa. Si con ese chequeo, colocando agua y no hace el corte de chispa, automáticamente ya sabrás que el sensor del cigüeñal se encuentra dañado y hay que reemplazarlo. Para que sepan que cuando no hay chispa, hay que revisar el sensor, el conector del sensor del cigüeñal. Así que bueno, ese es otro punto importante que hay que revisar. Bueno, ya hemos revisado esos puntos muy importantes, pero también surgen algunas preguntas de los suscriptores, que es cuando encendemos la moto, se encuentra en relente, queremos acelerar y se ahoga la moto. Yo le he dicho muchas veces que tienen
que hacer la limpieza general o mantenimiento de lo que es el cuerpo de admisión, inyectores, filtro de gasolina y si pueden reemplazar la bomba. Yo tengo unos videos donde puedes guiarte y hacerlo tú mismo. Pero otro punto muy importante que hay que revisar es la manguera que va del inyector al tanque de gasolina. Muchas veces esa manguera se pisa o se dobla y no deja fluir correctamente la gasolina. Así que tengan eso muy pendiente. Y bueno, eso es todo por hoy. Y nos vemos la semana que viene en un nuevo video. Hellcat.